¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 27 de abril de 2020, pues ya se está yendo el cuarto mes del año y hoy tenemos dos temas interesantes, un poquito pesados, no se nos desesperen por favor, pero muy interesantes de ver. Uno, por supuesto, pues es la otra guerra, que le hemos titulado así, que es básicamente la deuda pública de México. Y bueno, algunos comentarios también para la segunda parte de este programa, pues la entrevista que apareció en el periódico La Jornada este viernes pasado, donde entrevistaron al subsecretario Hugo López-Gatell, que dijo cosas muy interesantes, y ahora sí traemos la sección de los cartones, que el lunes pasado no los pudimos pasar. Bueno, según datos de la Secretaría de Educación Pública, perdón, el lapsus de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fíjense, vamos a hacer un recuento desde el año 2000 hasta el año 2019 en cuanto se refiere a la deuda externa e interna, la deuda total, digamos. En diciembre de 2000, cuando estaba Vicente Fox iniciando su sexenio, la deuda pública del sector mexicano, del gobierno mexicano, estamos hablando tanto del gobierno federal, ojo, no estatales, empresas energéticas y Banco de Desarrollo, más o menos equivalía al 19.9% del Producto Interno Bruto, es decir, lo que se genera de riqueza de un país, prácticamente el 20%. En 2006, Vicente Fox se la dejó a Felipe Calderón más o menos en 18.7% del PIB, es decir, un poquito menos de lo que pues, se había desarrollado o crecido en la época de Vicente Fox o en las previas a Vicente Fox. Con Calderón nos detenemos un poquito. Ya sabemos que Calderón pasase de 2006 a 2012. En 2010, la deuda con Calderón como producto del Producto Interno Bruto era de 31.5%, y en diciembre de 2012, cuando Calderón se la deja, digamos, deja el gobierno Enrique Peña Nieto, es de casi 33.8%. Es decir, de 18.7% que tenía en diciembre de 2006, pasa más o menos en 2010 a 31.5% y en diciembre de 2012 a 33.8% del PIB, es decir, casi el doble. Hay que decir que en el sexenio de Calderón fue precisamente cuando se tuvo la epidemia H1N1, que se acaban de cumplir 11 años, por cierto, y también se dio la crisis global, ¿se acuerdan ustedes aquella del 2008, de 2009, que pegó muy fuerte en Europa y en América Latina, donde, bueno, supimos de muchas personas que les quitaban su casa, etcétera, etcétera, y que en México provocó una caída del 6.4% del Producto Interno Bruto, como la que ahora se espera que suceda aquí en México por esto del COVID. Pero también, a diferencia de lo que sucede actualmente, en aquel momento con Calderón, pues fue la época en que los precios del petróleo estuvieron arriba de $100 por barril. Y aquí hay que decir que con Calderón, sin menospreciar, digamos, el pésimo trabajo que hizo Enrique Peña Nieto, pues es cuando hubo el mayor endeudamiento del país en lo que se refiere al sector público, y eso, que el no endeudamiento fue una de las campañas políticas de Felipe Calderón. Vamos a pasar a la época de Enrique Peña Nieto. Él concluyó su mandato al finalizar el 2018, dejó la deuda al presidente actual López Obrador en 46.1% del PIB, es decir, prácticamente casi la mitad. Recordemos que le había iniciado con 33.8%. Al cierre de 2019, es decir, ya con el primer año de la actual gestión, la deuda del sector público federal fue más o menos de 11.027.500 millones de pesos. Se estima que más o menos es el 45.5% del PIB. En febrero pasado era de 11 billones con 230.160, 1.1 millones de pesos, es decir, cantidades exorbitantes. Y hay que señalar también aquí en estas cantidades que les estoy informando, que no están consideradas las deudas contraídas por el Estado mexicano, por lo menos para el rescate bancario, es decir, lo que conocemos como el FOBAPROA, que también ya sabemos que es un mundo de dinero, y ya le dedicamos algunos programas para eso, y también no se incluyen los costos que ha tenido los rescates carreteros, las carreteras concesionadas tras la crisis de 1995. Como resumen, hay que señalar que entre diciembre de 2010 a diciembre de 2019, la deuda pública en México aumentó 166%, de 4.213.878 millones de pesos a 11.027.500 millones de pesos.
También hay que decir que los pagos que se han hecho en todas estas deudas han sido prácticamente para cubrir solamente las comisiones y los intereses generados por el endeudamiento que se tiene y no necesariamente para amortizar la deuda. Es más, lo que se destina al pago de la deuda, ¿sí?, es mucho más de lo que se destina, por ejemplo, al sector salud o al sector público federal, o inclusive a la inversión productiva del gobierno. Por ejemplo, en 2009 se destinaron para el pago de intereses de la deuda 666,478 millones de pesos, cantidad superior en 51,000 millones de pesos que 2018. Estamos hablando prácticamente del 3% del Producto Interno Bruto. En 2019, el presupuesto para el sector salud fue de 575,328 millones de pesos, cifra 14% menor a los recursos destinados al pago de intereses de la deuda. Y en el caso de la inversión física del sector público, es decir, la relacionada con generar capacidades para el crecimiento de la actividad productiva, fue de 564,000 millones de pesos, 16% de lo destinado al pago de la deuda. ¿Por qué es importante considerar el monto de la deuda y el indicador deuda Producto Interno Bruto? Tenemos dos gráficas aquí pequeñas. Si nos pasan la primera internacional, van a ver esta gráfica. Si no la pudieran pasar, no sé si ya está en pantalla. Bueno, en esta gráfica podemos ver más o menos cómo se manejan los países, algunos con los que podemos considerar a México, en donde pues vemos que Italia, por ejemplo, tiene el 149% de endeudamiento de su Producto Interno Bruto. Quiere decir que Italia, aún pagando todo lo que llegase a producir, todavía debería 50% más. Francia debe el 123%, España 114%, Estados Unidos, nuestro vecino, 108%, Canadá 95%, Irlanda 71%, Alemania 68%, y México en esta gráfica lo ubicaron en 47%, que es más o menos en donde se anda moviendo, 44, 45.5, 47. Y esta segunda gráfica, si nos la pudieran pasar, por favor. Aquí vemos la deuda neta total del sector público federal, también como porcentaje del PIB. En estas barras ustedes pueden ver en las de abajo lo que es la deuda interna y las partes de arriba la deuda externa. Y noten ustedes cómo desde diciembre del 2000 a diciembre de 2019 el aumento tan grande que ha tenido. Por ejemplo, la deuda externa pasó de 10.1 a 15.8 y la deuda interna pasó de 9.8 a 29.5. Ya si quieren, ya pudiéramos quitarlo. Entonces, este es uno de los indicadores, la relación deuda-PIB, Producto Interno Bruto, porque es de los más utilizados para medir la sostenibilidad del débito de un país, es decir, su capacidad de cumplir con los compromisos contraídos con sus acreedores. Si bien la relación que se tiene hasta ahora en México no es considerada peligrosa por los organismos multilaterales y las agencias calificadoras, sí que el aumento constante de toda la deuda representa una mayor carga, pues imagínense en las enormes cantidades de pago de intereses que estamos hablando, le deja menor margen de maniobra para financiar actividades por la vía del crédito a un país, y también, y esto no hay que despreciarlo, deja mayor dependencia a los gobiernos, ya que tienen que acatar, entre comillas, las recomendaciones de los organismos o gobiernos que prestan dinero, es decir, nos llevan a una menor autonomía y soberanía. En el caso de México, a esto hay que agregarle la debacle del precio del petróleo, que recientemente estuvo en números negativos, es decir, había que pagar porque nos compraron el petróleo porque no había dónde almacenarlo, cosa que nunca se ha visto. Y por supuesto, también hay que agregarle toda la contracción económica que se espera que tenga México una vez que se supere esta primera oleada de infección de la pandemia del COVID. También habría que añadir pues, la sumatoria de enfermedades y problemas económicos y sociales que se van a destapar o que se tienen que volver a atender una vez que se supere la fase 3 de la epidemia. En su momento, el petróleo representaba en México alrededor del 15% de ingresos del país. Del sector turismo también habría que ver cuánto se ha perdido y también cuánto se está perdiendo de las remesas que tenían un número significativo de ingresos para México y que ya sabemos cómo está en este momento Estados Unidos y que pues muchos migrantes pues, la están sufriendo de verdad allá en Estados Unidos. Y otra cosa de la cual casi nadie ha hablado y que sí habría que poner atención es
ver qué tanto el sector agrícola en nuestro país sale afectado, dado que, pues además de darnos alimentos, también nos da buena cantidad de remesas. Es así que a partir del contexto que les mencionaba y de la plataforma política que llevó a la presidencia al presidente López Obrador, suponemos que él no, por un lado, no quiere endeudar más a México, posición que le ha llevado a un buen número de críticas del sector empresarial, también de parte de un, pues digamos, de un sector académico también, y también, pues ya sabemos toda la oposición, pues que ha visto incluso al COVID como un pretexto para atacar más a su gobierno, y que todos ellos en conjunto están pidiendo que se pronuncien, o están más dicho pronunciándose y pidiéndole que pida prestado como prácticamente el único mecanismo viable para reactivar la economía. Por el contrario, el presidente le apuesta que se podrá salir de esta caída económica mediante medidas de austeridad. Aquí en las críticas hablan de inanición republicana. También sostiene el presidente que con los ahorros producidos por el combate a la corrupción se va a tener una buena cantidad de recursos, y también pues con la recuperación de lo que deben los contribuyentes, de los grandes contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Es decir, le hace que no han pagado impuestos, cifra que puede ascender, según algunos medios de comunicación nacional o inclusive también expuestos por el propio presidente, a 50,000 millones de pesos, y de los que se habla, pues está apenas en posibilidad de recuperar alrededor de 15,000 millones de pesos. Esta situación se complica todavía más cuando los gobernadores de varios estados, por lo menos 6 o 7, están pidiendo más dinero a la federación, para lo cual incluso han amenazado de salirse del pacto fiscal o por lo menos modificarlo de manera sustancial. Y también hay que añadir a este escenario pues al sector empresarial, que lejos de pagar las deudas que tiene con el fisco, quiere que se extiendan los plazos para el pago de impuestos, dada la crisis provocada por el COVID-19. Por si faltaba aún más, las calificadoras internacionales evaluaron mal la deuda de petróleos mexicanos y la rebajaron, lo que algunos analistas lo consideran como pues en el nivel de basura. Y eso nos deja como si fuéramos un cliente del que se duda que pague, del que pues también espanta a los inversionistas, porque las calificadoras es como si le dijeran a cualquiera, ¿no? Tengan cuidado de invertir ahí, porque pues no es un país seguro en términos económicos. Y eso pues tiene muchas implicaciones, porque en dado caso de que el presidente cambie de opinión y pida prestado, las tasas de interés con las cuales va a conseguir préstamos van a ser más elevadas que en condiciones que hasta ahora las que había tenido México, y también en condiciones no muy favorables. Las y los que aconsejan el endeudamiento argumentan precisamente que las restricciones presupuestales van a prolongar la recesión, o inclusive ellos manejan el término de depresión económica, que es una recesión pero mucho más profunda, y que pues la economía va a tener un mayor periodo necesario para recomponerse si en algún momento lo llegase a hacer, y también va a haber un mayor costo a mediano y largo plazo, tanto para las finanzas públicas como para el conjunto de la sociedad. Y aquí entonces viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cómo entonces se va a lograr la reactivación económica? ¿Cómo hacer un pacto, como algunos aconsejan, con posiciones tan encontradas y con propuestas de solución totalmente opuestas? Hasta el escenario del día de hoy, estamos ya a fines de abril, el presidente López Obrador es muy probable que, como les decía hace rato, no cambie su rumbo económico. Así lo ha hecho saber en sus 2 últimos mensajes, en los que ha anunciado las medidas económicas a implementar en estos momentos, y también cuando se supere la fase de la pandemia. Él, él está apostando básicamente al TEMEC, al Tratado de México de Comercio con Canadá y Estados Unidos, y al petróleo. Ahí están sus programas para Dos Bocas y la rehabilitación de las refinerías, y también está apostando a una especie pues, de impulso del mercado interno vía programas sociales y a sus proyectos prioritarios. Ahí está, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya, etcétera. Aquí la pregunta también es, ¿aguantará las presiones? No hay que olvidar que se han documentado fuertes salidas de capitales, inclusive de mexicanos y de extranjeros, hacia otros países. Y también hay que decir que la inversión del sector privado aquí en México es más que insuficiente
para lo que necesitamos en términos económicos. Peor aún, esta semana se inició con 2 choques en arenas distintas entre el gobierno y la iniciativa privada. Vamos a hablar de esto, hacer una pequeña pausa y ahora regresamos aquí en Mirada Crítica para hablar de estos 2 escenarios. Ahora volvemos. Bueno, estábamos hablando, perdón, la pausa es que necesitamos tomar agua y como me han hecho varias críticas de que no se me oye bien o no hablo bien, pues preferí parar tantito, ¿no? Les decía, esta semana iniciamos con 2 choques en arenas diferentes entre el gobierno y la iniciativa privada. Uno es un plan de apoyos a las pequeñas y medianas empresas llamadas las MIPYMES, que están ligadas a las cadenas de valor de empresas grandes, principalmente las afiliadas al Consejo Mexicano de Negocios, lo que era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios antes, y esto para que obtengan crédito estas pymes o MIPYMES para lograr liquidez alrededor de 30,000 de ellas. Según Tomás Bermúdez, representante en México del BID, a través del BID Invest, que es el brazo financiero del Banco Internacional de Desarrollo, puso a disposición 3,000 millones de dólares a través de un crédito revolvente que se va a poder utilizar hasta 4 veces al año, dependiendo cómo vayan yendo y viniendo estos recursos, para lo que ellos llaman la compra de las facturas de los proveedores de las grandes compañías para que tengan liquidez de forma inmediata y no se esperen hasta 90 días para obtener el pago por sus servicios. ¿Qué quiere decir esto en español? Yo como pyme le doy un servicio a X empresa y en vez de que la empresa se tarde en pagarme, el banco me da un préstamo por esa factura, me dan a mí dinero y pues luego ya la empresa o el banco recupera su dinero y así saber pues prácticamente manejando estos recursos. Nos dice el representante del BID, parte del plan es otorgar garantías a bancos que tienen estos mismos programas de factoraje, es decir, de facturas, para que financien a las MIPYMES, ¿no? Dice, si bien estamos ayudando a nuestros socios y país en la emergencia sanitaria, dice él, es importante ayudar a mantener las cadenas de valor lo mejor que se pueda, de manera que una vez pasada la emergencia, estas puedan ser el motor de la recuperación económica. Estos esquemas de financiamiento y garantías terminan siendo menos costosos y bastante más efectivos que las excepciones tributarias para mantener las empresas a flote durante la crisis. Hasta ahí la cita ya. El acuerdo iniciará con las proveedoras ligadas a los 59 corporativos que forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, pero nos anuncian que los beneficios se van a extender a otras. El Consejo indicará, es decir, el Consejo Mexicano de Negocios indicará quiénes son sus proveedores y se va a dar prioridad precisamente a las que tengan más empresas. Ya hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le había gustado el modo. A ver si nos aclaran cómo es el rollo, porque parece ser que la Secretaría de Hacienda dio su anuencia, es decir, si Hacienda dio su anuencia, quiere decir que si se pagan estos préstamos, digamos el pago de los préstamos, el fiador es el que tendría que pagar. Si esto no pasa por recursos públicos, pues ya sería básicamente entre particulares. Aquí el Consejo Mexicano de Negocios lanzó un comunicado diciendo que el presidente tenía mala información, que esto no iba a ser con recursos públicos, pero desde la Coparmex, por ejemplo, se le fueron a la yugular al presidente de la República. Entonces, vamos a estar al pendiente cómo se van a dar, pues, para dónde se va a ir en esta situación que se está dando. Un segundo frente que les quería comentar es el empresarial y ciudadano llamado FRESI, ¿no? Que
más bien dicho, desde el cual se organizó para esta semana, me parece que va a durar lunes, martes y miércoles, la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, que consiste en la integración de 11 mesas virtuales de debate, en donde se van a establecer propuestas sobre las medidas que la nación debe realizar frente a la crisis derivada del COVID-19. Van a estar ahí los 12 dirigentes nacionales de las cámaras y organismos de la iniciativa privada, integrados en el Consejo Coordinador Empresarial, que recordemos preside Carlos Salazar Lomelín, y se espera que en esas mesas, pues por un lado, pues está más que evidente para que se evidencie que el gobierno no tiene un buen plan para enfrentar la crisis que tenemos actualmente, bueno, las numerosas crisis que tenemos actualmente, y que por ello, dice, esa es su visión, debe impulsarse un plan alterno que sustituya o complemente la versión gubernamental. Ahí van a estar el famosísimo ya Gustavo de Hoyos Walter, que es el que dirige la Coparmex, la Comisión Patronal de la República Mexicana, que es uno de los más férreos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que además se está impulsando desde ahí la creación de la coalición Futuro 21, en donde están tratando de integrar al Partido Acción Nacional, al PRI y al PRD. Y también se habla que él mismo pudiera ser el candidato presidencial para 2024. De Hoyos va a hablar sobre la recuperación en el mediano y largo plazos, y también va a estar ahí Valentín Díez Morodo. Él es presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, quien fue el que negoció la venta, si ustedes recuerdan, de la cervecería Modelo, una transacción de más de 20.100 millones de dólares, que pues, en su momento ha sido la venta más cuantiosa de una empresa mexicana a una extranjera, y que pues prácticamente la cerveza Corona, Modelo Especial, Modelo, etcétera, pues ya no son mexicanas, ya lo son de la empresa belga Anheuser-Busch, llamada también InBev NB Diagonal SA. Y esta empresa es la principal fabricante mundial de cerveza, más o menos una cuarta parte del total de la que se consume en el mundo. Me refiero pues a las que están industrializadas, no estoy contando las de tipo artesanal. Bueno, esta transacción de venta se hizo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, con la que, curiosamente, quién sabe por qué, exentaron ciertos pagos fiscales. También van a estar ahí, ya se anunció ayer Jericho Polevsky, el expresidente de Morena, y Gibran Ramírez, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y Alejandro Armenta, que preside la Comisión de Hacienda en el Senado. Como diría por ahí, qué bonita familia, o como diría Joan Manuel Serrat, lo mejor de cada casa. ¿Será? Por otra parte, también no hay que olvidar que la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos envió el miércoles de la semana pasada una carta al presidente López Obrador para solicitarle que equipare las industrias esenciales de México con los sectores catalogados como críticos en Estados Unidos, a fin de evitar interrupciones en la cadena de suministro y de producción en las industrias integradas en los 3 países que conforman la zona de libre comercio de América del Norte. En el caso de México, ya la CONCAMIN se unió a esta petición. La CONCAMIN es la Cámara Nacional, la Confederación de Cámaras Industriales del país, que solicitó al gobierno homologar el listado de industrias esenciales con las de Estados Unidos, a fin, dicen ellos, de no romper la cadena de proveeduría regional. La CONCAMIN subrayó que México ha crecido paralelamente con el de sus socios de Estados Unidos y Canadá, y que ve con preocupación el paro que enfrentan industrias clave como la automotriz, la aeronáutica y la electrónica, considerados claves en los otros 2 países socios del TEMEC. ¿Cómo la ven ustedes? Hay que estar al pendiente de cómo se dan los aspectos económicos, porque créanme que van a tener muchísimas repercusiones en términos sociales, políticos, económicos, e inclusive en época de elecciones que, recordemos, ya se nos viene en el próximo año. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con la entrevista del subsecretario Gatell que dio a la jornada. Ahora regresamos.